Llegamos ya a la recta final de la preparación para la Navidad, que es el tiempo del Adviento. Y en la misa de la medianoche está previsto considerar el Evangelio de San Lucas, que es el gran maestro de la infancia de Jesús. Y entonces en el capítulo 1 dice: sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Sobre esto hay discusiones sobre la modalidad, si es verdad o no que se hizo. Parece indicar que lo que se hacía era un empadronamiento en primer lugar de las propiedades y después de las personas. Y eso llevaba mucho tiempo, pues, empadronar todo un imperio. Y probablemente lo que hizo José es ir a dar razón de alguna propiedad que tendría en Belén. La segunda fase del empadronamiento, que era el del censo de las personas, parece que hubo muchas dificultades en realizarlo por las revueltas, la revolución que hubo del pueblo hebreo, que se rehusaba a ser contado pues como propiedad de otro pueblo, siendo ellos el pueblo elegido por Dios. Pero entonces parece que este primer censo al que suben José y María era para declarar alguna propiedad que tenía. Así que tenemos un nuevo dato, la propiedad de José en las zonas de Belén. Cada vez se aprende algo nuevo. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, que por cierto terminó como en el año 3 antes de Cristo. Una de las razones también para aclarar que Cristo probablemente nació en el año 6 antes de Cristo, paradójicamente, porque en el fondo lo que quedaron fue mal hechas las cuentas cuando por ahí en la Edad Media organizaron el calendario gregoriano y entonces pensaron que Cristo había nacido 6 años después de cuando en realidad nació. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. Bueno, el empadronamiento también da que pensar en el sentido de que para los judíos era una humillación, una contrariedad muy grande, porque ya decía, el pueblo hebreo, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, y sometido a estos ultrajes, porque eso de venir y empadronarse, o sea, que los romanos dispusieran de ellos, los hicieran ir y venir como esclavos prácticamente, era muy triste para ellos. Por eso fue lo de las revueltas, en las que participó gente como Barrabás, ¿no? Había un grupo que era el grupo de los celotes, algún discípulo formaba parte de ese grupo también, ¿no? Como una corriente de pensamiento un poquito más liberal y algunos con tendencia a la violencia, otros no tanto, de esos de los que estaban con el Señor. Pero bueno, en el fondo uno puede ver que es como el designio de la cruz, desde el primer momento. Que el Señor, desde que arranca su paso por la tierra, está marcado por la contradicción, por la dificultad. Así fue como nos redimió. Y también al Papa Benedicto le gusta mucho insistir en una lectura que recomiendo mucho para estos días. Ese es el libro de la infancia de Jesús, que es como el proemio de toda esa obra maestra que es Jesús de Nazaret. Y entonces otra de esas constantes de todo lo que sucede con Jesús es la dimensión universal de lo que hace. O sea, que Cristo esté formando parte del Imperio Romano también tiene que ver con que su designio es salvador para toda la humanidad. Por eso Lucas gusta de resaltar la situación histórica. El gobernador Cirino, luego también hablará de Poncio Pilato, para mostrar que la encarnación es real. Cristo formó parte de nuestra historia. En España, cuando dicen que alguien está, lo que nosotros diríamos, en el lugar equivocado, ellos dicen que tiene más papel Poncio Pilato en el credo. Pues como diciendo, ¿qué hace Poncio Pilato en el credo? Pues resulta que sí tiene un papel muy importante, y es que padeció bajo Poncio Pilato, quiere decir, estuvo en la historia humana. Y Poncio Pilato, ahí hace unas décadas se descubrieron unas inscripciones en Tierra Santa, decía, siendo Poncio Pilato, tal. Como es verdad esto que se dice. Continuamos con el Evangelio de San Lucas. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea,
para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Belén ya en ese entonces era un pueblo perdido, ¿no? Pues una cosa pequeñísima. Ya no tenemos así ciudades aquí en las que podamos burlarnos, pero sí un pueblito pequeño, por ahí perdido, pero que se conservaba en las profecías de la importancia que tenía, porque allí nacería el Mesías. José y María van camino de Belén, como lo recuerdan los villancicos, y en estos días finales del Adviento, pues a nosotros nos viene muy bien para recordar, para meternos en la escena, para acompañarlos hacia Belén y para considerar también su docilidad a los planes divinos, la obediencia a lo que el Señor quiere. Ver en aquellas disposiciones del imperio opresor, ver ahí la voluntad de Dios, que se sirve de aquello para forzarlo a uno a hacer lo que uno no quiere, pero ver que allí está Dios actuando. También admirándose de esa humildad de un Dios que se pliega a esas arbitrariedades, podríamos decir, del emperador romano. También ver la pobreza a la que se expone, ¿no? En la que quiso nacer el Rey del cielo y de la tierra, las dificultades que tuvieron que padecer una mujer en embarazo a punto de dar a luz, pues a lomos de una mula, camino de Belén. Bueno, son muchos puntos que se van considerando en la liturgia de estos días. También que José entronca a Jesús con la dinastía davídica, por eso lo suelen representar con un cayado, con una vara de la cual está floreciendo, ¿no? Como él es ese germen que está saliendo de la vara de Jesé. Y bueno, que se está cumpliendo la profecía pronunciada desde siglos. Y después de tanto esperar, está llegando al momento definitivo. Van buscando posada en las ciudades, en aquella pequeña población de Belén, y no encuentran un lugar, digamos, digno para la situación en que se encuentran. Tampoco es que los de Belén hayan sido unos malvados, sino que, hombre, pues todo el mundo tenía visitantes, en ninguna parte terminaban de encontrar un sitio adecuado para ellos, ¿no? Pues, era una manera de entender ese para ellos, no había lugar para ellos. Pero en México hay un villancico que llaman el villancico de las posadas, que es una tradición muy fuerte, como el Tutaina en Colombia, pero que es ir haciendo como que José y María van pidiendo posada de lugar en lugar o de persona a persona y no se las van dando. Bueno, también nos sirve a nosotros para pensar que el Señor nos pide posada en nuestro corazón. San José María en la meditación de los años 50 decía: yo no me aparto de la verdad teológica si te digo que Jesús está buscando todavía posada en tu corazón y en mi corazón. Sin milagrería, con ese hacer tan humano pero que es divino. Y quizá en ese momento le tenemos que pedir perdón porque a veces, por inadvertencia o indelicadeza, le hemos dicho que no había lugar para él en nuestra casa. ¿Quieres recordar? Vamos haciendo nuestro examen. Tantas veces, Señor, que te hemos dicho que en nuestro corazón no hay posada para ti. ¿Quieres decirle que no sucederá más? Que no le cerrarás la puerta. Y esa es nuestra oración, el diálogo con Jesús que nos preside desde el sagrario. Decir, Señor, ya no más, de ahora en adelante quiero abrir de par en par las puertas de mi corazón para ti y no cerrártelas nunca más. Y sucedió que, dice San Lucas, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Le llegó a ella el tiempo del parto, designio divino que se encarna en la historia humana. San Lucas es muy parco al describir, simplemente dice, dio a luz. Ahí se puede ver la naturalidad de Cristo, que nace, como todos, después de 9 meses en el vientre materno, Dios y hombre verdadero. Continuamos con esa predicación de San José María. Hijo mío, ¿has visto qué prodigio tan grande? Cristo, el Dios omnipotente, no quiso ninguna cosa especial, ningún privilegio. Todo se desarrolla con naturalidad extrema. Desde la concepción al nacimiento, Dios comienza su obra
estando 9 meses en el seno de su madre, como tú y como yo. ¿Te parece poca maravilla? El Señor sabía lo áspera que había de ser su carrera, pero tenía hambre de venir a la tierra para salvar a todas las almas. Y no precipita nada. Vino a su hora, con la naturalidad con que venimos los demás. Le llegó a ella el tiempo del parto, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Continuamos nuestra consideración de ese portal de Belén, de ese pesebre entre animales. Allí vemos al niño en brazos de su madre que nos lo ofrece a nuestra adoración. Vamos metiéndonos con la imaginación en aquel sitio, en aquella gruta, como si fuéramos uno más de aquellos pastores bienaventurados que fueron los primeros testigos del nacimiento de Jesús. San José María recomendaba que como ellos buscáramos a Dios en el fondo de vuestro corazón puro, en el fondo de vuestro ser, cuando sois fieles, y no perdáis nunca esa intimidad. Y si alguna vez no sabéis cómo hablar ni qué decir, y no os atrevéis a buscar de nuevo al niño en el interior de vuestra alma, acudid a María, toda pulcra, toda hermosa, maravillosa. Señora, te decimos ahora, Madre nuestra, el Señor ha querido que fueras tú, con tus manos, quien cuidara a Dios. Enséñame a tratar a tu Hijo. Eso consiste en la vida espiritual. Aprender a tratar a Jesús. No es quedarnos en esas palabras bonitas o en la parte tierna del nacimiento, del pesebre, de la Navidad, sino decir, Jesús busca posada en mi corazón. Tengo que saber encontrarle en el fondo de mi alma y no permitir que se vaya. Buscarlo una y otra vez y ir descubriendo esos aliados naturales en nuestra vida espiritual. El primero de ellos, la Virgen María. A Jesús siempre se va y se vuelve por María. Se va quiere decir que es el camino, el atajo para llegar a Jesús, la devoción a María. Y cuando por algún motivo lo perdemos, sobre todo por el pecado, Dios no lo quiera, el modo de retomar la senda verdadera es la devoción a María. Por eso le pedimos a ella, Madre nuestra, enséñame a tratar a tu Hijo, enséñame a ser buen hijo tuyo. De María aprenderemos a tratar al Señor, como lo hicieron aquellos primeros pastores, premiados con esa maravillosa primicia porque eran pobres, trabajadores, obligados a velar en el cuidado de los animales. Continúa San Lucas diciendo que lo envolvió en pañales. Algunos ven en este trabajo que ella es capaz de hacer inmediatamente después de dar a luz una muestra más de su virginidad. Y lo recostó en un pesebre. Esta imagen se representa gráficamente en el arte con muchas alusiones que tienen gran significado teológico. Por ejemplo, muchos dibujos ponen a Jesús envuelto en pañales, pero en la forma de un sudario. Incluso el pesebre es como si fuera un féretro, que entonces están hablando de esa unión que hay entre la Navidad y la muerte. María lo envuelve en el pesebre, dice un autor, como José de Arimatea lo hará en el sepulcro. Estas son como las tradiciones fuertes de los autores principales o antiguos del cristianismo, en la Iglesia Ortodoxa. Pero también nuestras tradiciones coloniales americanas gustan de dibujar a Jesús, por ejemplo, durmiendo sobre una cruz o con la corona de espinas por ahí a un lado, hablando de aquello que también recordamos en un villancico entrañable, yo bajé a la tierra para padecer. Y dice una descripción de un cuadro reciente sobre un dibujo de Jesús en el pesebre, dice, aparece vestido como en la cruz, con el perizoma, como aparece Jesús vestido en la cruz, las manos abiertas como en la cruz, y puesto en una posición correspondiente a la mesa eucarística. Es el Cordero Inmaculado antes de la fundación del mundo. En cada aspecto del misterio está presente todo el misterio. En resumen, en la Navidad, Él ya nos involucra en el misterio de su Pascua. Navidad y Pascua, nacimiento y Eucaristía. Hemos meditado unos apuntes de la predicación de los años 50, pero
quería dar un paso hacia atrás, hacia los años 30, en la predicación de San José María, que nos puede servir para esto que parece una locura y que veremos que no lo es tanto: meditar en la relación que hay entre el pesebre y el sagrario. Decía en esos apuntes que se conservan: días de Navidad, principios de 1939, acaba de terminar la guerra, o está por terminar. Volvamos a lo mismo, siempre a lo mismo. Dios con nosotros, Jesús niño. Y nosotros, guiados por los ángeles, somos pastores, yendo a adorar al niño Dios que nos muestran la Virgen y San José. Por todos los siglos, de todos los confines del orbe, cargados y animados por el trabajo de todas las actividades humanas, irán llegando magos al Belén perenne del Sagrario. Es una anotación muy bonita y muy profunda. Hay que empezar haciendo unas traducciones, porque nosotros en América le llamamos pesebre a la representación navideña. En España le llaman Belén. Y entonces es como, por eso es una especie de traducción, sería el pesebre eterno del Sagrario. Ver el Sagrario como un pesebre. Llama la atención ese paso de la Navidad a la devoción eucarística. El pesebre permanente del Sagrario. Parece que fuera un error, que no tuvieran mucho que ver, como ese tema de Semana Santa. ¿Qué hace usted en Navidad hablándonos de eso? Pues hace unos años, pues en el 2012, Benedicto XVI, en sus audiencias navideñas, englosó precisamente esa relación. Y se basaba en la liturgia de la Navidad, que dice: hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías y el Señor. Bueno, esa palabra hoy en liturgia tiene mucha profundidad. Pues lo decimos: Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. En el Salmo 2 se repite: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En la liturgia, cuando uno celebra la misa, está en el hoy del Calvario. Uno va al Calvario y por eso recibe a Jesús mismo. Entonces la liturgia tiene ese misterio de unirnos y de llevarnos a la eternidad. El Papa se planteaba que alguien podría preguntarse en nuestro tiempo: ¿cómo puedo vivir yo ahora ese acontecimiento tan lejano en el tiempo, 21 siglos atrás? ¿Cómo puedo participar fructuosamente en el nacimiento del Hijo de Dios que tuvo lugar hace más de 2000 años? Y la respuesta la encontraba precisamente en la liturgia de la Navidad, que le da esa importancia marcada al adverbio hoy, tanto que lo usa con mucha frecuencia. Decía Benedicto XVI: al indicar que Jesús nace hoy, la liturgia no usa una frase sin sentido, sino que subraya que este nacimiento afecta e impregna toda la historia. Sigue siendo también hoy una realidad a la que podemos llegar precisamente en la liturgia. Y eso se nota hasta culturalmente, aunque uno no tenga fe, este tiempo como que sí nos afecta y es un llamado mundial a la paz, a la alegría, al amor. A nosotros los creyentes, la celebración de la Navidad nos renueva la certeza de que Dios está realmente presente entre nosotros. Todavía carne y no solo lejano. Aún estando lejano con el Padre, está cercano a nosotros. En ese niño nacido en Belén, Dios se acercó a los hombres. Nosotros lo podemos encontrar ahora en un hoy que no tiene ocaso. Y cada uno tiene su historia personal. Tú recuerdas ahora esas Navidades que pasaste cuando eras niño, esos pesebres que visitaste, quizá en otro barrio, en otro pueblo, con otros amigos que quizá ya no has vuelto a ver, visitando a familias, a señoras ancianas o abuelas o a tías que nos atendían también y que quizá ya no están con nosotros. Bueno, la Navidad forma parte de nuestra historia personal. Y cuando nos acercamos de nuevo al pesebre, rememoramos ese ser niños, ese parecernos a Jesús, que se quiso hacer niño como fuimos también nosotros. En nuestro tiempo es difícil comprender esa lógica divina, que la dimensión temporal de nuestra historia sea permeada por la eternidad de Dios al nacer como un hombre terrenal. El Eterno, dice Benedicto XVI, entró en los límites del tiempo y del espacio para hacer posible hoy el encuentro con Él. Hoy nos encontramos con Él. Y eso está en el Sagrario.
Hoy estamos aquí, delante de Jesús sacramentado, que es ese mismo que estuvo niño en las manos de su madre. Ese encuentro cotidiano con el Señor es posible en la liturgia, en la Eucaristía, que aparece presagiada desde el primer momento de la encarnación. Hace unas semanas hablábamos de eso cuando el ángel le anuncia a María su encarnación, su vocación. La Virgen aparece como la nueva tienda del encuentro, como un sagrario que tiene en sus entrañas a Dios mismo, con su cuerpo y con su sangre. Por eso Benedicto explica la relación entre Navidad y Eucaristía, diciendo eso, que el acontecimiento de Belén hay que considerarlo a la luz del misterio pascual. Tanto uno como otro forman parte de la única obra redentora de Cristo. Cristo nos empieza a redimir desde que aparece en el seno de María. Cristo nos sigue redimiendo cuando nace como un niño. Y Cristo nos termina de redimir cuando dice consumatum est. Todo está consumado. Toda la vida de Cristo, también esos 30 años de trabajo como carpintero, son redención. Y por eso todo está unido, la Navidad y la Pascua. La encarnación y el nacimiento de Cristo nos invitan ya a dirigir nuestra mirada hacia la muerte y la resurrección. Y por eso los pintores dibujaban a Jesús así, como en un féretro, con vestido de la cruz, en forma de cruz, como en una misa. Bueno, porque está diciendo, aquí comenzó ya todo el misterio de la redención. La Pascua la celebra como victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La Navidad es el momento inicial, el ingreso de Dios en la historia haciéndose hombre para llevarnos a Él. Marca, por así decirlo, el momento inicial, cuando se vislumbra el resplandor del alba. Pero así como el alba ya presagia la luz del día, así la Navidad anuncia ya la cruz y la gloria de la resurrección, porque el misterio pascual está todo. Y entonces eso es lo que se ve en la Eucaristía relacionada con la encarnación y con la Navidad. San Agustín decía unas palabras muy bonitas contemplando el pesebre. Decía, ¿el pesebre qué es? Es el sitio donde comen los animales. Porque uno a fuerza de verlo bonito termina haciendo ver como si eso fuera una cama, y no, es donde comen, ¿no?, los animales. Y entonces ahí ya se está hablando también de alimento. Ahora yace en el pesebre quien se ha indicado a sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo. Es el alimento que da vida al hombre, la vida verdadera, la vida eterna. Entonces el pesebre se convierte así en una referencia a la mesa de Dios, a la que el hombre está invitado para recibir el pan de Dios. En la pobreza del nacimiento de Jesús se perfila ya la gran realidad en la que se cumple de manera misteriosa la redención de los hombres. Por eso el beato Álvaro del Portillo le gustaba mucho utilizar esas palabras de estos días, esas oraciones que nosotros usamos en la novena. Ven, Señor Jesús, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. No solamente pensando en el misterio del niño, sino también en el misterio de la Eucaristía. Como que cada Eucaristía puede ser vista de alguna manera como una Navidad. Ese ven, Señor, es ven a mi corazón, ven a mi comunión, ven, tengamos una comunión juntos. Y nos invitaba a prepararnos hace unos años, recuerdo cuando recibí esta carta, diciendo, ¿cómo te preparas cada día para recibir la Sagrada Comunión? Como hacer examen, así como hacíamos ese examen de qué tanto opuesto le abríamos al Señor la posada de nuestra alma, ya apliquémoslo a la Eucaristía. ¿Cómo me preparo para recibir la Eucaristía? ¿Procuras poner limpieza en tus sentidos uno por uno? O sea, limpieza en la vista, limpieza en el gusto, limpieza en el tacto, limpieza en el olfato, o sea, como que el cuerpo también rece. Adorno en tus potencias, una por una. Adorno en la memoria, adorno en la imaginación, adorno en la inteligencia, como que sea memoria de Dios, inteligencia de Dios, voluntad de Dios, como que todo esté dirigido a Él, para estar mejor preparados para recibir, para que ese pesebre de mi corazón esté menos indigno de recibirle. Luz en toda tu alma. Acudes a tu madre, a nuestra madre, para suplicarle ardientemente que te ayude a recibir al Señor. Ese examen de conciencia nos tiene que servir
para pensar en esta meditación sobre la Navidad y la Eucaristía. Benedicto XVI concluía esa meditación invitando a vivir la Navidad, el nacimiento del Señor, contemplando el camino del inmenso amor de Dios que nos elevó hasta Él, a través del misterio de la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de su Hijo. Pues como afirma San Agustín, en Cristo la divinidad del unigénito se hizo partícipe de nuestra mortalidad para que nosotros mortales fuésemos partícipes de su inmortalidad. Es lo que se llama el divino comercio. Él se hizo mortal para que nosotros nos hiciéramos inmortales. Sobre todo, contemplemos y vivamos este misterio en la celebración de la Eucaristía, centro de la Navidad, ¿no? El misterio, el centro de la Navidad no es la novena ni los regalos. El centro de la Navidad es el gran regalo que es que el Señor se nos entregue con su cuerpo y su alma para que lo podamos recibir en la comunión. En ella, en la misa, se hace presente de modo real Jesús, verdadero pan bajado del cielo, verdadero cordero sacrificado por nuestra salvación. Podemos concluir con un propósito de aquel antiguo apunte de la predicación de San José María, en esa en la que hablaba de esos magos, de esos pastores que vendrían a lo largo de los siglos trayendo al portal sus dones. ¿Qué era lo que traían como dones? Cargados y animados por el trabajo de todas las actividades humanas. Claro, él veía en ese sentido como la espiritualidad del Opus Dei, el trabajo santificado es lo que le vamos a llevar al portal, como el famoso tamborilero que no tenía más que darle que su viejo tambor. Y nosotros pues llevaremos el sudor de tantas jornadas, con el sudor de la frente ganarás el pan, el esfuerzo que nos cuesta trabajar, estudiar, desempeñar la vocación que el Señor nos ha dado. Eso es lo que le llevaremos como regalo ahí al pesebre. Cuida y trabaja preparando tu ofrenda, tu labor, tu deber para esta Epifanía de todos los días. Aunque estemos en periodo de vacaciones, también para muchos significa es un simple cambio de trabajo. Pues no hacemos el trabajo habitual del semestre, sino que trabajamos físicamente, o trabajamos en un almacén, o un pariente nos invita a colaborar en su empresa, o el trabajo del propio hogar, o bueno, distintas maneras de trabajar, o el trabajo así de ayudar a sacar la casa. Pues cuida y trabaja preparando tu ofrenda, tu labor, tu deber para esta Epifanía de todos los días. Digámosle al niño que está por nacer y que nos acompaña a toda hora en el sagrario: yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre.